Escríbelo en los comentarios ahora mismo antes de que esto empiece. Escribe: el Señor es mi pastor, mi abundancia está completa. Escríbelo como decreto, no como deseo. Escríbelo como quien planta una semilla en tierra fértil, porque eso es exactamente lo que estás a punto de hacer. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Llevas años recitándolo. Lo memorizaste en la infancia, lo repetiste en los domingos de iglesia, lo murmuraste en las madrugadas de angustia cuando el dinero no llegaba y las deudas tocaban la puerta con más fuerza que nunca. Lo pronunciaste con fe, lo pronunciaste con desesperación, lo pronunciaste como ritual, como costumbre, como ese último cable al que se agarra quien ya no tiene otro. Y nada cambió. Las cuentas siguen ahí. El saldo bancario sigue diciéndote la misma historia de siempre. El miedo a fin de mes tan puntual como el alquiler, tan fiel como la deuda que no para de crecer. Y tú con el Salmo 23 en los labios y la escasez en la vida, te has preguntado en silencio lo que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿por qué no funciona? Hoy te doy la respuesta, y va a doler antes de liberar, porque lo que estabas haciendo no era decretar, era recitar, y la diferencia entre recitar y decretar es la diferencia entre un mendigo que canta en la esquina y un gobernador que firma la ley. La ley espiritual no responde al volumen de tu voz, no responde a la cantidad de veces que repites una frase, no responde al fervor emocional con que la pronuncias. La ley espiritual responde a la identidad desde donde hablas. Y durante todo este tiempo tú has estado hablando desde el lugar equivocado. Eso termina hoy. Déjame llevarte al texto con los ojos que Florence Scovel Shinn habría usado, porque Florence no leía la Biblia como literatura religiosa. Florence leía la Biblia como un manual de leyes espirituales, exactas, verificables, reproducibles. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo no es una oración, no es una petición, no es un ruego elevado al cielo con la esperanza de que alguien allá arriba escuche. Es un decreto de identidad en dos partes. La primera parte: el Señor es mi pastor. Esto no describe a Dios, describe tu relación con el suministro divino. Declaras que la fuente de toda provisión está activa en tu vida, que el canal está abierto, que el flujo divino tiene un nombre y ese nombre es tuyo, no el del vecino, no el de quien nació en familia rica, el tuyo. La segunda parte es la que a casi nadie se le enseña con la profundidad que merece: nada me faltará. En el original hebreo esta frase no expresa un deseo futuro, expresa una realidad presente continua, una declaración de estado, como cuando un matemático no dice 2 más 2 puede ser 4 si las condiciones lo permiten. Dice 2 más 2 es 4, es ley, es axioma, es invariable. Nada me faltará es un axioma espiritual. No una esperanza, no un ruego, no un tal vez. Es la declaración de quien ha asumido su identidad como canal del suministro divino. La palabra hablada es el decreto que el universo obedece. No el universo espera, no el universo considera. El universo obedece. Pero hay una condición implícita que nadie te explicó. Para que este axioma opere en tu realidad, debes pronunciarlo desde la identidad correcta, no desde el miedo, no desde la duda, no desde la voz del mendigo que espera que algo cambie desde afuera, desde la voz del gobernador que decreta lo que el campo invisible debe organizar. Antes de darte la llave, necesitas ver con claridad lo que has estado haciendo. Porque el Salmo 23 no está fallando. La ley espiritual no está fallando.
Lo que falló fue el contrato verbal que firmaste sin saber que lo firmabas. Cada vez que dijiste "no me alcanza", firmaste un contrato con la escasez. Cada vez que susurraste "estoy en números rojos" mientras revisabas tu saldo, el sirviente obediente del universo recibió la instrucción y la ejecutó con precisión quirúrgica. Cada suspiro de resignación frente a una factura, cada "nunca tengo suficiente" pronunciado con resignación en una conversación trivial. Cada vez que bajaste la cabeza cuando alguien te preguntó cómo andaban las finanzas. Esos no eran desahogos, eran decretos. Proverbios 18:21. No dice que las palabras tienen algo de influencia. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Muerte y vida, las dos polaridades absolutas. Tu misma lengua, que ha estado decretando escasez con una consistencia brutal, tiene el poder de decretar abundancia con la misma eficiencia. El instrumento no cambió. Lo que debe cambiar es lo que pronuncias con él. Florence Scovel Shinn lo llamaba el contrato verbal, ese acuerdo inconsciente que firmaste con la carencia a base de repetición. No lo firmaste con mala intención. Lo firmaste porque nadie te enseñó que cada queja era una firma, que cada lamento era una cláusula, que cada año de hablar la escasez era un año de renovar automáticamente ese contrato devastador. Pero hoy ese contrato se cancela, hoy se disuelve, no con esfuerzo, no con años de reprogramación lenta, con decreto, con la palabra correcta pronunciada desde la identidad correcta, porque la ley solo recuerda la última orden. El sirviente del universo no lleva contabilidad de los años de carencia, solo opera con el decreto presente, y el decreto presente puede cambiar ahora mismo. Permíteme contarte lo que Florence vivió en su consulta para que la ley deje de ser concepto y se convierta en evidencia. Una mujer llegó a Florence ahogada en deudas que habían crecido durante años hasta convertirse en una presencia física en su vida, algo que la acompañaba al despertar y la esperaba al dormir. Tenía el ritual. Cada mañana abría los sobres con el gesto de quien sabe que las noticias van a ser malas. Revisaba los números con la misma angustia de siempre y hablaba de su deuda con su familia, con sus amigos, con cualquiera que preguntara cómo estaba. La deuda era el personaje principal de su historia y su lengua la mantenía en el centro del escenario cada día. Florence le dijo algo que le pareció irracional. Deja de hablar de la deuda, no la niegues, no finjas que no existe. Pero deja de darle poder con tu lengua. Cada vez que el miedo llegue a tu boca, detente. Y en su lugar habla el suministro. Declara que el flujo divino viene. Declara que el dinero llega de fuentes esperadas e inesperadas. La mujer obedeció no con fe perfecta al principio, sino con la obediencia de quien ha intentado todo lo demás y nada funcionó. A veces la desesperación es la puerta por donde entra la ley. En semanas comenzaron a llegar recursos que nadie podía explicar lógicamente. Un familiar liquidó una deuda antigua que ella ya había dado por perdida. Una oportunidad laboral apareció sin que la buscara activamente. Un acuerdo se resolvió a su favor en condiciones que nadie esperaba. El sirviente había recibido nuevas instrucciones y el sirviente ejecutó el nuevo decreto. La segunda historia es la del hombre de las facturas. Cada mes, cuando llegaban las cuentas, tenía el mismo ritual inconsciente, abría el sobre, miraba el número y las palabras salían automáticas. Otra vez lo mismo, nunca termina, el dinero nunca alcanza. Llevaba años con ese ritual, llevaba años con exactamente las mismas facturas.
Entonces alguien le preguntó: ¿qué le dices a tu sirviente cada vez que abres una factura? Y el hombre cambió el ritual. Abría la factura, miraba el número y decía en voz audible: gracias. Este pago es una expresión de mi abundancia en movimiento. El dinero fluye hacia mí y desde mí con gratitud y con fe. Mi flujo es circular, abundante y divino. En semanas su campo de percepción cambió. Oportunidades que siempre habían estado ahí comenzaron a hacerse visibles. El sirviente tenía nuevas instrucciones. La tercera historia es la más directa. Una mujer vino a Florence en crisis total, deudas imposibles, relaciones destrozadas al borde de perder la casa. Florence la miró y le dijo: no necesitas más dinero, necesitas una palabra nueva. Y le entregó la frase: Dios es mi suministro inmediato e infinito. Grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente bajo la gracia y de maneras perfectas, no para repetirla mentalmente, para hablarla en voz alta 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche. No en pánico, en ritmo, no suplicando, decretando. En menos de una semana lo imposible empezó a moverse. Florence le explicó: la ley nunca se retrasa. Tú eras la que estaba fuera de sintonía. En el momento en que te alineaste con la verdad, la ley respondió. Ahora vuelve al Salmo 23, pero esta vez no lo leas como el niño asustado que recita para calmarse. Léelo como el gobernador que decreta su realidad con cada verso. El Señor es mi pastor, decreto de fuente. No tengo otra fuente de provisión que no sea divina. Las circunstancias no son mi fuente, el mercado no es mi fuente, mi jefe no es mi fuente. Dios es mi pastor. La provisión fluye de lo invisible a lo visible a través de este decreto de identidad. Nada me faltará. Decreto de completitud. No espero que no me falte. No pido que no me falte. Decreto presente, activo, inalterable. Nada me faltará. El subconsciente recibe esta instrucción como un axioma y comienza a reorganizar la realidad en consecuencia. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Decreto de provisión abundante, no migajas, no lo suficiente para sobrevivir. Pastos delicados, provisión generosa, abundancia que descansa, que no pelea, que no corre, que no suplica. Me guiará por sendas de justicia. Decreto de dirección perfecta. El camino correcto se abre. Las puertas correctas se presentan. Las conexiones correctas aparecen. No por suerte, por ley. Porque el gobernador decretó que su guía es divina. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Decreto de inmunidad ante la apariencia. Las deudas son apariencia. La escasez visible es apariencia. El miedo que golpea a medianoche es apariencia. El gobernador no teme la apariencia porque sabe que la ley opera en lo invisible y lo invisible siempre prevalece sobre lo visible. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es la ley. El cayado es la guía. Tienes el instrumento de gobierno y la dirección divina. No estás solo navegando, estás siendo dirigido por la fuerza más poderosa del universo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No pueden seguirme. No, puede que me sigan si me lo merezco. Me seguirán. Presente, futuro absoluto. La abundancia no está delante de ti esperando que la alcances, está detrás de ti siguiéndote como consecuencia inevitable de tu decreto de identidad. ¿Y quién eres tú cuando decretas el Salmo 23 desde la voz del gobernador? Eres alguien cuyo suministro está garantizado, eres alguien cuyo camino está dirigido, eres alguien a quien el bien y la misericordia persiguen, no como privilegio, como ley,
Aquí está la distinción que lo cambia todo y quiero que la recibas con la misma claridad con que Florence la enseñó. El mendigo ora, el gobernador decreta. El mendigo presenta su caso, explica su necesidad, justifica por qué merece recibir. Pide con humildad porque teme que si no pide con suficiente sumisión, la respuesta sea no. El mendigo llega con el sombrero en la mano, con la voz baja, con la esperanza de que hoy sea el día en que finalmente alguien escuche. El gobernador no explica su necesidad. La ley ya la conoce. El gobernador no justifica su mérito. La ley no trabaja con mérito. El gobernador no pide con humildad temerosa, declara con autoridad firme, porque el gobernador sabe algo que el mendigo olvidó, que la ley espiritual es obediente, no arbitraria, que el suministro divino no se otorga por favor, se activa por decreto. Job 22:28 lo confirma con una precisión que la religión convencional prefiere ignorar. Decretarás una cosa y te será establecida. Decretarás, no pedirás, no rogarás, no negociarás, decretarás y te será establecida. No puede ser, no con suerte, no si Dios quiere, te será establecida. La ley no negocia con la realidad material. La ley es la autoridad sobre la realidad material. ¿Cuántos años llevas pidiendo lo mismo y nada cambia? La respuesta no está en pedir más, está en dejar de pedir y empezar a decretar. Isaías 55:11 añade la dimensión que lo hace irrefutable. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual la envié. La palabra decretada tiene un destino, tiene una misión. No regresa sin cumplirla. La ley es ese mecanismo y tú eres el canal por el que esa palabra fluye hacia la manifestación. Quiero que entiendas algo que transforma por completo la forma en que usas este texto sagrado. El Salmo 23 no es una oración para recitar, es una frecuencia para sintonizar. Y la diferencia entre recitar y sintonizar es la diferencia entre dar vueltas a una perilla de radio esperando que suene algo y encontrar la frecuencia exacta donde la transmisión ya existe, clara y perfecta, sin interferencias. La transmisión divina de abundancia existe, ya existe, no la estás creando cuando decretas. La estás sintonizando. El suministro ya está ahí completo esperando en el campo invisible el decreto que lo convoque al campo visible, como la señal de radio que existe aunque el aparato esté apagado. El decreto enciende el aparato. La fe correcta sintoniza la frecuencia. Marcos 11:23 lo expone con una crudeza que hace temblar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No dice que Dios moverá el monte si la oración es suficientemente fervorosa. Dice que lo que tú digas, sin duda, te será hecho. Tú, tu voz, tu decreto, sin duda en el corazón. El problema no era que el Salmo 23 no funcionara. El problema era la interferencia, la duda que contradecía el decreto, la imagen interna que mostraba escasez mientras la boca pronunciaba abundancia. La ley recibía dos señales al mismo tiempo. Una de la boca, nada me faltará, y otra del corazón, pero mira la cuenta. Pero mira la deuda, pero esto nunca cambia. Y la ley que obedece al corazón antes que a la boca ejecutaba la señal más poderosa, la de la duda. Hoy eliminas la interferencia, hoy alineas la boca y el corazón. Hoy sintonizas la frecuencia del Salmo 23 desde la identidad del gobernador que sabe que la ley funciona, siempre.
sin excepción, sin condición de mercado, ni de economía, ni de historial crediticio. Ahora vamos al decreto. Y antes de que lo pronuncies, necesito que entiendas el mecanismo. El decreto no funciona por repetición mecánica, funciona por alineamiento de identidad. Cuando lo pronuncias, no lo dices como quien prueba si funciona. Lo dices como quien confirma lo que ya sabe, como el matemático que declara que 2 más 2 es 4, no con esperanza de que sea verdad, sino con la certeza de quien conoce el axioma. Pronuncia despacio, cada palabra importa, cada sílaba lleva peso espiritual. No con emoción exagerada, porque la emoción confunde el decreto con súplica. El gobernador no suplica, anuncia, sin prisa, porque la prisa trae ansiedad y la ansiedad debilita el mandato. Con certeza, y esta es la clave, no certeza de que va a funcionar, certeza de que ya funcionó. En lo invisible, el decreto ya fue ejecutado. En lo espiritual, el suministro ya fue liberado. Tu palabra solo convoca a lo visible lo que ya existe en lo invisible. Di el decreto ahora, 3 veces. La primera con reverencia, la segunda con autoridad, la tercera con la finalidad de quien no espera confirmación porque ya la tiene. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. Respira. Siente la palabra asentarse. No analices, no cuestiones, no calcules cuándo ni cómo llegará la manifestación. El gobierno no pregunta cómo ejecutará el decreto, solo decreta. Y el sirviente del universo, ese mayordomo invisible que no duerme y que no negocia, recibe la instrucción y comienza a reorganizar el campo invisible a tu favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. La segunda vez con más autoridad, no más volumen, más certeza, con el timbre de quien no pide permiso al universo, sino que le recuerda que el decreto ya fue emitido. Con la voz del gobernador que sube al trono que le corresponde sobre la tumba del yo viejo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. Listo, no rogaste, no explicaste, no te justificaste, decretaste. Y el decreto, cuando se pronuncia 3 veces, con certeza, siempre, siempre, siempre activa la ley. Aquí está el protocolo. No lo llames ejercicio, no lo llames práctica. Es un periodo de gobierno. 7 días en los que asumes por completo la identidad del gobernador y le das al sirviente del universo instrucciones claras, consistentes e inequívocas. Por la mañana, antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes, noticias o redes, antes de que el mundo del yo viejo reclame tu atención, de pie, con los ojos abiertos, con la posición de quien gobierna. Pronuncia el decreto 3 veces en voz audible. Decreto 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. Decreto 2. El dinero fluye hacia mí de fuentes esperadas e inesperadas. Mi suministro es eterno porque mi fuente es espiritual. Decreto 3. El bien y la misericordia me siguen hoy. Recibo señales de abundancia en las próximas 24 horas. Al mediodía, antes de la primera comida del día, 3 respiraciones profundas y el decreto central una vez en voz audible con la misma certeza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. Por la noche, antes de cerrar los ojos, en el silencio que precede al descanso. Con los ojos cerrados, desde ese estado de umbral entre vigilia y sueño, donde las palabras penetran más profundo en el campo de la sustancia invisible. 3 veces el decreto central, y luego una declaración de gratitud en presente.
Gracias porque mi suministro ya está liberado en lo invisible. Lo que no veo con los ojos físicos ya existe en la realidad espiritual. La ley lo está manifestando ahora. Regla de silencio. Durante 7 días 0 frases de carencia. No, no me alcanza. No, estoy quebrado. No, nunca tengo suficiente. No el suspirar frente al saldo. Si el miedo llega a tu garganta en forma de queja, detente. Respira. Y en lugar de la queja, pronuncia el decreto. No porque el miedo esté mal. El miedo es real, sino porque tienes el poder de elegir lo que sale de tu boca. Y lo que sale de tu boca es lo que el sirviente ejecuta. El primer día habrá resistencia. El yo viejo no muere sin luchar. El segundo día algo comenzará a cambiar, no necesariamente en tu cuenta bancaria todavía, sino en tu campo de percepción. Comenzarás a notar posibilidades que estaban antes, pero que tu sirviente no tenía instrucciones de mostrarte. Entre las 24 y las 72 horas llegarán las primeras señales, no como coincidencia, como ley. Al 7º día sabrás algo que no hay libro ni curso que te pueda dar. Sabrás desde dentro que la ley funciona, que tu lengua es ley, que el Salmo 23 no era una oración para recitar en los momentos de desesperación. Era el decreto de identidad más poderoso que existe. Y ahora, por primera vez, lo estás pronunciando desde el lugar correcto. Antes de irte, quiero pedirte algo que no es publicidad, es un acto espiritual. Si este contenido te tocó, si algo en tu interior reconoció la verdad de estas palabras, escribe en los comentarios el decreto central completo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi abundancia está completa ahora por ley divina. Escríbelo como sello público. La palabra pronunciada tiene poder. La palabra escrita tiene permanencia. Hay algo en el acto de escribir el decreto en un espacio público que activa una capa más profunda del compromiso de la identidad. Suscríbete a este canal, no por el algoritmo, porque quien se suscribe está declarando: elijo permanecer en sintonía con esta frecuencia. Es un acto de gobierno sobre tu atención, y donde va tu atención va tu decreto, y donde va tu decreto va la ley, y donde va la ley va la manifestación. Activa la campana, porque lo que viene en los próximos videos son las llaves que Florence Scovel Shinn enseñaba solo a quienes estaban listos para recibirlas. El Salmo 23 no es un poema de consuelo. Es el decreto de abundancia más antiguo y más poderoso que existe. Hoy lo recibiste completo. Hoy lo pronunciaste desde la identidad correcta. Hoy cambiaron las instrucciones que le das al sirviente del universo. El sirviente escuchó. La ley se activó. La manifestación está en camino, no como esperanza, como ley.